Hola mis amigos, ahora les voy a presentar esto que es Past Tense Progressive y Past Tense Simple. Pasado simple y pasado progressive es lo mismo que continuous, continuo. Tenemos lo que es fórmulas para el Past Progressive. Tenemos sujeto más verbo en pasado más verbo con ing. Y tenemos por su parte también las fórmulas para el Past Simple, que es la fórmula afirmativa, fórmula negativa, fórmula interrogativa. Para el Past Continuous o Progressive no tengo las otras fórmulas, pero es muy fácil. Simplemente se va a invertir. En el caso de la negativa, se le agrega not aquí, be past en negativo, be past not. Y en el caso de la interrogativa simplemente se va a cambiar. Se va a intercambiar be con el sujeto. Tenemos acá una lista de verbos. Tenemos verbos en presente y verbos en pasado. Toda esta lista porque son los verbos que vamos a ocupar para estos ejercicios. Tenemos entre paréntesis not go, be, not have, take, go, go. Estos verbos están sin conjugar. Cada verbo debe ir en los espacios con sus propias indicaciones. En el caso de not go, debe de decir el verbo ir, pero en negativo. Tenemos el enunciado número 1. Yo, o sea, no ir a la fiesta porque yo, verbo be, cero estar muy cansado. En el idioma apache esto así se diría, pero nosotros no hablamos idioma apache. Es simplemente una interpretación de este enunciado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos estos enunciados que tenemos que conjugarlos en past tense, tiempo pasado. Puede ser simple o puede ser progressive. Bueno, vamos a ver. Tenemos yo no fui. Para que sea en tiempo pasado, tendré que decir yo no fui a la fiesta porque estaba muy cansado. Entonces aquí tenemos not go. Tenemos que identificar primeramente si es un enunciado afirmativo, negativo, interrogativo. Ok, signo de interrogación no tenemos. Tenemos una negación, not. Entonces deducimos que es una negación. Yo no voy a la fiesta. Hasta aquí, todo este es un enunciado negativo, por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula que es la negativa. O sea, sujeto, I, aquí lo tenemos, I, después tenemos didn't y luego verbo en presente. El verbo en presente dice que es go, acá lo tenemos go, verbo en presente. Entonces vamos a agregar didn't. Didn't no es otra cosa que did not. De hecho, yo aquí para simplificarles en la fórmula les he puesto didn't, pero lo correcto, no correcto, sino formal. Lo más formal es escribir did not. Más el verbo, did not, más el verbo en presente que es go. Y aquí tendríamos yo no fui. I did not go to the party because. Aquí tenemos otra oración porque comienza con sujeto. Es una oración afirmativa. Entonces, afirmativo, sujeto, sujeto. Después verbo en pasado y luego complemento. Verbo en pasado de be. ¿Cuál es el verbo en pasado de be? En presente, el verbo to be es am, es is y es are. Son tres formas. Ya sabrás tú conjugar verbo to be en las tres formas. Am, is y are. Y en pasado es was y were. Aquí no voy a entrar tanto en detalle porque ya tengo videos para esos casos. Por lo tanto, sabemos que para I, el pasado es was. Entonces, be en pasado es was. Y ahora sí ya, según la fórmula, tenemos sujeto más verbo be en pasado más complemento. Sujeto más verbo be en pasado más complemento. I was so tired. Vamos con el número 2. Tenemos verbo to be para she. O sea, ella fue o estuvo, fue de era, no de ir. Ella estuvo en la escuela cuando nosotros... Verbo llegar, tenemos que ponerlo en pasado. Entonces aquí nos quedaría she was. ¿Por qué? Porque el verbo be para ella es was. She was, en pasado. Entonces fórmula afirmativa, she was. She was at school. Cuando nosotros llegamos. Aquí tenemos que ponerlo también el verbo be el verbo arrive en pasado. En pasado, ¿cuál es? Ed. Ed. El verbo arrive es arrived. Vamos con el número 3. Number 3. You not have.
tú no tienes, pero si es pasado, tú no tuviste. ¿Qué no tuviste? Tiempo. Tú no tuviste tiempo. Es una oración ¿de qué tipo? Bueno, hasta aquí me interesa simplemente. Podemos decir que todo eso es el complemento, ¿ok? O podemos decir que ya es otra oración subordinada a esta. Esta es la principal, esta es la que me interesa. You not have time. Tú no tuviste. Tenemos la oración negativa porque es not. Aquí tenemos la negativa, fórmula negativa. Sujeto, sujeto you. Después didn't. Vamos a poner didn't. Aquí sí vamos a escribir didn't. Ya acá escribimos did not. Vamos a poner didn't. You didn't have. ¿Por qué have? Porque es verbo en presente. Entonces el verbo en presente de tener es have. El pasado es had. En este caso no se va a utilizar had. Simplemente se va a utilizar have. You didn't have time. Tú no tuviste tiempo para. Este to funciona como de. Podríamos decir para hacer tu tarea o de hacer tu tarea, según la interpretación. Entonces, de hacer, simplemente vamos a pasar do. To do your homework. Do lo vamos a pasar en su forma base, que es el verbo do, hacer, en pasado es did. De hacer o para hacer tu tarea. Vamos con el 4. El 4, si te fijas aquí, tenemos una pregunta. ¿Qué, espacio, tú, tener, for breakfast es de desayuno o para desayunar ayer? Esta tiene que ser ¿qué tuviste de desayunar ayer? O ¿qué desayunaste ayer? Más bien. Entonces es una pregunta. Vamos a la fórmula de las preguntas. Acá está. Comienza con did, después sujeto y luego verbo en presente. Comienza con what, pero aquí tenemos el sujeto. Entonces, sujeto, antes tenemos un did. Did, ya les había dicho que es como abrir el signo de interrogación, simplemente. What did you have? Verbo en presente. What did you have? ¿Qué tuviste de desayunar ayer? Pero esto se traduce así, literalmente. Nosotros no lo traducimos así, sino que nosotros lo interpretamos como ¿qué desayunaste ayer? What did you have for breakfast yesterday? Vamos al número 5. Tenemos were you. Este were, aquí me equivoqué, es sin la H. Es simplemente were. Este were es el pasado del verbo be, de ser o estar, were. Pero were se utiliza para tú, o para ustedes, o nosotros, o ellos. Entonces, para tú es estuviste tú, o sea, estuviste simplemente. Take es tomar. O sea, estuviste tú tomar un baño, a shower, cuando el teléfono ring, sonar. Así, al estilo Apache, no se traduce. Esto es, estuviste tomando un baño, pero si le damos más interpretación, te estabas bañando. Were you taking a shower when the telephone rang? Cuando el teléfono sonó. Were you, estuviste tú. Aquí tenemos la fórmula para el progressive en el modo afirmativo, pero en el modo interrogativo vamos a pasar be hacia acá y el sujeto hacia acá. Entonces, simplemente ese es un intercambio del verbo to be con el sujeto y ahora nos queda verbo to be más sujeto. Verbo to be más sujeto, más verbo con ing. Entonces, aquí tenemos el verbo, vamos a cambiarlo a ing. O sea, verbo más ing. Y nos quedaría taking. Were you taking? Be, que va al inicio. Were you taking a shower? ¿Estuviste tomando una ducha? When the telephone, cuando el teléfono sonó. Ring en presente es ring y en pasado rang. Entonces aquí escribimos en pasado el verbo ring, que es rang. Ahora vamos con el 6, number 6. My parents, mis padres, ir
to Mexico City last week. A la Ciudad de México la semana pasada. Fueron. Simplemente no vemos ningún not, por lo tanto deducimos que no es negativa ni interrogativa porque no hay signo de interrogación. Es una afirmación. Mis papás fueron a la Ciudad de México. My parents, ¿cuál es el pasado de go? Es went. My parents went. Mis padres fueron a la Ciudad de México la semana pasada. Vamos con el número 7. Tenemos una negación. ¿Sí? Y acá también tenemos otra negación. Haz de cuenta que de aquí hasta acá es una oración negativa. Y de aquí se subordina otra oración negativa. Entonces tenemos sujeto, verbo en presente. ¿Qué nos falta? Didn't. Sujeto, verbo en presente, nos falta didn't. El complemento ya está acá, to Mexico City. Entonces aquí, didn't go. I didn't go to Mexico City because. Otra oración aquí comienza, I, sujeto, not. I, este es didn't porque es not like. Verbo en presente es like, gustar. No me gusta viajar en autobús. Pero aquí podemos dejarla en presente porque así se ve mejor. No podremos decir porque no me gustó viajar en autobús. O sea, no es algo que te haya gustado y ahorita ya no te gusta. Simplemente no te gusta. Entonces vamos a dejarla en presente. No tenemos fórmula para presente simple, pero nosotros sabemos que en presente simple usamos don't. Entonces aquí en lugar de didn't se usa don't. Because I don't, verbo en presente, like. Because I don't like to travel by bus. Ok. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, por favor dale un like, compártelo con tus amigos, déjame un comentario. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.